porque me tenía que cubrir de alguna manera, y dio el ADN, y él estaba durmiendo, me acuerdo de la siesta, suspira, me dice, bueno, gracias a Dios, negra, pone la pava, vamos a tomar mate, me dice. Y yo dije, me quiere todavía. Y después me da el nombre de guerra de mi abuela. Que cuando me da el nombre de guerra de mi abuela, digo... Y ahí me quedo, digo, pero sabía entonces que yo era hija de la subversión. Mi miedo más grande era que él no me quisiera más. Ese era mi miedo, en ese momento. Me llevó muchos años, y después todos tenían la culpa menos él. Y bueno, volviendo a lo que me preguntabas, salimos a cenar la otra noche, cuando me entero a la otra noche, y bueno, sí, estábamos cenando, estábamos tomando vino con mi marido y con él, y me dice esto, ¿no? Que bueno, que hubo una guerra, que era una guerra, que entra en mi casa, y bueno, que es la persona que mata a mis papás, digamos, que abate al enemigo. Sí, que abate al enemigo, pero aparte me dice en ese momento, yo lo único que quise fue salvarte la vida siempre. Y yo le decía, ya lo sé, papá, no me lo tenés que... Aún en ese momento le estaba diciendo que había matado a tus padres biológicos. Yo le decía, yo lo sé, papá. Es más, en un momento le digo, vos sos como un ángel que tuvo el amor de criar al hijo del enemigo como propio, para que vos entiendas lo que era mi cabeza en ese momento. Es tremendo, sí, es tremendo. Me llevó muchos años a acomodar. De hecho, él cuando aparece Horacito, yo a él lo había cuidado mucho. De hecho, a Germán le bajan la condena, Markevich le da 8 años y medio, y la cámara, que es la que me manda a llamar y me da la negativa para sacarme sangre, que yo me acuerdo que le habían bajado a Germán que teníamos 2 nuestros y un zurdo en la cámara, que 2 eran nuestros. Y de hecho la cámara falla y da la negativa de sangre, y después la cámara le baja la condena a Germán a 4 años y medio. Con la muerte de tu apropiador, ¿te parece que se pudo resolver, pudiste resolver algo, por lo menos en la forma de contarlo, en la forma de encarar el tema? ¿Te sentiste habilitada, digamos, para ingresar al tema con más facilidad? No pasó por la muerte, porque él falleció en el 2003, y yo recién en el 2008, 2009 empiezo a llamarme Victoria. Me puedo presentar como Victoria, porque yo presentaba el documento y firmaba y decía, me presentaba y yo decía María Soltes Laf. Victoria te habían puesto tus padres biológicos. Victoria. Me iban a poner Victoria Argentina. Y después, para no dar sospechas, me pusieron Hilda por mi mamá, Hilda Victoria. No te llevó tantos años solucionar esto, ¿eh? No, no creas. No. Fueron, hay, por ejemplo, él o hay otros nietos que pueden resolverlo más rápido. Yo lo que creo es que, de hecho, los nietos, muchos de los que nos faltan, lamentablemente creo que están en esta misma situación. Había personas que, Germán era un cuadro del ejército, que estaba apasionado con lo que hacía. Realmente ellos siempre decían que había algo que admiraban de la subversión, de los subversivos, y era la inteligencia que tenían. Sobre todo la valentía de las mujeres. Nunca lo esperaron. Así que jamás esperaron el grado de valentía que tenían las mujeres en combate. Y ellos sabían que los subversivos eran inteligentes, y ellos querían, el objetivo de ellos era causar esa inteligencia de los hijos y que sea potable para hacer grande esta patria. Yo me acuerdo que una vez en un asado un subalterno le pide permiso ellos piden permiso para pensar, permiso para opinar, y le planteas, ya que hicieron 30.000, ¿por qué no hicieron 31.000 y les dejaban limpio el camino? La pregunta era por qué no mataron a los hijos, en realidad. Y Germán le dice que no, que ellos eran cristianos, que no eran animales. Ahora, el relato que estás haciendo, ¿no es cierto? Es historia viva. Estás hablando desde un sujeto personal, en nombre de 30.000 o los que fueren, y este relato en primera persona es de un esclarecimiento metafórico. ¿Están de acuerdo? Creo que estamos todos. No podemos porque todas las preguntas que podríamos hacer llevarían horas, que seguramente te han hecho todas las preguntas, las abuelas, la gente obviamente experta en esto, y creo que lo que contaste, a mí por lo pronto, mira que tengo años, y hemos todos seguido mucho estas situaciones, es un relato que habla un poco de la dicotomía que se produce en un ser capturado, intelectual, psicológica, espiritualmente, por un padre. Uno está pensando en el desgarramiento que debe haber ocurrido, lo piensa, es muy difícil ponerse en tu lugar. Es muy difícil. Uno trata estamos en un programa, no estamos para llorar, sino para observar con cierta distancia.
pero el desgajamiento que produce la separación, realmente yo pienso después, muchos se regodean replicando la famosa frase, estamos hartos de la dictadura, ¿no? Sí, no. Después muchos se regodean con eso, ¿no? ¿Cómo se puede estar harto de la dictadura cuando todavía hay nietos como ella que están buscando su identidad? Mirá qué cosa, buscando su identidad, ¿no? Y también es inevitable cuando uno la escucha a Victoria pensar cómo funcionará la mente de Felipe y de Marcela Noble Herrera, ¿no? ¿Cómo funcionaba la de ella cuando ella creía que su papá que estaba orgullosa de su papá? Con mi familia biológica sí. ¿Tenés relación con mi familia. Lamentablemente con mi familia cuando yo me presento voy al juzgado porque Markevich me obligaba a notificarme y a conocer a la otra parte. Y me presento después de 1 año y medio, porque para mí después la culpa de todo la tenía mi familia biológica. Me presento y le digo que yo soy María Sol Tesla Duartes, que mis papás son Germán y Mari, que eso no iba a cambiar nunca. Con mi familia materna primero, mi abuela era militante del ERP, así que también tenía su propio carácter y bastante fuerte, y lamentablemente no pudimos construir un vínculo. Yo el año pasado, que más o menos tenía un poco más acomodadas las cosas, me propuse acercarme de vuelta, ver esta posibilidad y... Bueno, ya había fallecido mi abuela. Cuando trato de hablar con mi abuelo, fallece mi abuela a los días, digamos. Te quiero hacer una consulta más sobre Romero Victorica. ¿Entendías que esta cosa de llamar por teléfono a tu apropiador y contar la información 20 días antes o 10 días antes era una cosa habitual de parte de Romero Victorica, no solamente en tu caso, sino en otros casos que me imagino... Era de la causa es la causa que tenían ellos. Esto creo que hoy no escuché mucho, pero lo que dice es esto, ¿no? El metido subversivo y la subversión y terrorista y marxistas y la causa era esa. Germán siempre decía que era de la causa. Un amigo muy querido. Es más, en el momento dice, la última vez que lo veo, que ha estado muchas horas, dice, estuve con el gordo muchas horas, ¿cuánto sabía ese hombre? Era impresionante lo que sabía, era inteligencia, Germán. A ver, Horacio. No, yo quiero destacar un poco la tarea de abuelas, ¿no? Porque me parece que nosotros estemos acá, que estemos hablando, que podamos estar haciendo este proceso, se lo debemos me parece que en un 80% a las abuelas, porque son las que nos dan la contención psicológica, son las que nos acompañan, son las que, por más que vayamos y hablemos bien de nuestros apropiadores al principio, y hagamos todo lo posible para que no le pase nada judicialmente, y lo llamemos mamá y papá y me dieron todo, y ellas entienden que nos sacaron, porque digamos, ellas son evidentemente los que nos sacaron, ¿no? Y sin embargo se comen todo eso porque saben que el clic lo hacemos, ¿no? Y me parece que eso es el triunfo de las abuelas, ¿no? Porque yo, nada, con Victoria, vamos, tenemos toda la vida por delante para seguir juntándonos, comiendo, tomando vino, que le gusta mucho a ella. Pero me parece, sí, ya sí. Pero me parece que ese logro que son las viejas, ¿no? Que les digo así cariñosamente, es increíble. Vos decís ese clic, ¿no? Y suena a esto nada más. Ahora, yo no me puedo imaginar, el relato de ustedes es tremendo, porque yo no me puedo imaginar, ella, lo que contó ella no es que estaba en un lugar neutro, estaba en la vereda opuesta directamente. No. O sea, todo su mundo y su geografía mental era absolutamente el otro paisaje. O sea, cambiar ese clic que vos decís, ¿es posible? ¿Es posible o vos todavía lo extrañás? No, ¿de verdad? Creo que cuando vos ya tenés la verdad, cuando ya... que yo tenía era un pañuelo, de hecho yo decía alemana y estaba orgullosa de mi apellido raro, y claro, la gente me miraba diciendo, alemana no sos, y cuando le planteaba a Mari me decía, alemanes del norte, que son más morochos, y yo me lo creía realmente. Por eso a veces no entiende cómo puede ser que los chicos de Noble, por ejemplo, que estén ahí, que no entiendan qué es lo que realmente uno busca la verdad, pero cuando te hablan de revancha, lo que para mí era una guerra ideológica, me habían dicho que la subversión había perdido en el campo militar. Se abatió a la subversión, se ganó, nuestro ejército había ganado, pero ellos se reagruparon y atacaron por la ideología. Las abuelas eran claro. Eso. Germán me planteaba, ¿por qué las abuelas buscan a los nietos? ¿Qué es lo que están haciendo? Es subversión ideológica. Quieren atacar a la familia argentina, que es cristiana, quieren sembrar la duda, y nos atacan por eso. Entonces, ¿vos creés realmente eso? Yo pienso que estos chicos deben creer hoy en el contexto del país que es una persecución política, económica, y no entienden que lo único que es buscar la verdad.
es que vos tengas esta posibilidad que nosotros tenemos gracias a las abuelas. Porque de hecho cuando yo voy a verlo a Germán, el juez dice, las abuelas están jorobando, yo te lo manejo, gordo. En todo ese manejo, a mí se me mueren mis abuelos, se muere mi tía, la angustia. Yo me acuerdo que cuando me presento con María Sol y ellos, para mí, mi familia eran los enemigos, y cuando veo a una de mis tías que llora, digamos, que se le caen las lágrimas, yo veo unas lágrimas tan añejas serían, ¿no? Con un dolor tan grande que yo misma dije, me acuerdo que hice un mea culpa y dije, me parece que te pasaste. Yo misma dije, me parece que estás enfocando mal, no es ese el enemigo. Y me acuerdo que una vez mi hijo me dice, porque para mí el juez era malo, Estela era lo peor del mundo, yo le dije al juez, yo voy, pero a la Carlota no la quiero cerca del tribunal, yo voy a la Carlota y me voy, le digo. Y Estela estaba en la esquina, me acuerdo, y mi marido me dice, la voy a saludar, ni se te ocurra, le digo, no volvés a mi casa, no la saludás. Cuesta mucho acomodar todo eso, no es fácil. No, solo en el caso tuyo peor, porque tu apropiador fue el que participó en el operativo en donde mataron a tus padres. Sí, igual yo creo que lo peor que nos pasó a todos los nietos es que nos roben la identidad. Eso es lo peor para todos, porque si no caemos en a ver que cuántos yo tengo 5 desaparecidos, 4. Lo peor es que te roben la identidad, que te roben a tu familia, nos robaron toda nuestra infancia, toda nuestra vida, todo lo que tuvo que ser, todo lo que tus papás soñaron para vos, creciste reivindicando, muchos de nosotros, a los propios asesinos de tus padres. Pero lo peor es que nos roben la identidad. Hoy me preguntaba, ¿te criaron con amor o no importa? Te crían como te crían, te estaban criando lejos de tu vida. Así que no hay. Lo demás sí, seguramente hay casos que tienen como una cuota de morbosidad y de un montón de cosas que no termina de entender. La verdad es que yo tengo un montón de contradicciones, porque es cierto, yo todavía sigo yendo a ver a mi apropiadora cada tanto, pero yo sé que no es mi mamá. Y yo puedo llamar a mi familia, y yo sé dónde están. Yo lo manejo como puedo. Totalmente. Pienso que, nada, lo que Victoria también hoy hizo público, que fue lo que Página 2 se cubre de la declaración, no hay que perder de vista la complicidad de los civiles. En todo caso de un niño apropiado hubo muchos civiles, hubo una cadena de complicidades del Poder Judicial, en algunos casos de los lugares de medicina, digamos, de los lugares de las clínicas, de la medicina, digamos, y eso es lo que debemos como sociedad, nos debemos poder investigar eso, nos debemos, que no fueron solo los militares, que si bien la brutalidad del caso del apropiador opaca todo lo demás, pero no debemos perder de vista que hubo civiles como Romero Victorica, como esos jueces que hicieron que esto fuera posible. No, a mí cuando me van a buscar, lo que me cuenta mi apropiadora es que de hecho a ella le ofrecen, cuando me entrega el comisario que me entrega, que después es mi padrino, les dice que bueno, a partir de ese momento ellos van a ser mis padres, que me tienen que formar ideológicamente para que no sea subversiva como mis padres. Y después van a la salita donde me retiran, que era como una nursería donde había varios bebés, y la monja le ofrece un varón rubio, que iba más al tono con la pareja, y eran monjas de una congregación de Morón las que nos cuidaban. Bueno, de eso estamos hablando. Claro, ¿no? y mi apropiadora me dice, pero los tenían monjitas impecables, estaban todos impecables, limpitos, porque para eso las monjas son... Pero estábamos secuestrados y eran monjas. Y la monja le dice que me forme cristiana para que no sea subversiva como mis padres. No solamente el Poder Judicial, la Iglesia, todos los que formaron parte de eso. No, que Isla hablaba de... Perdón, Victoria, bueno, no le gusta a Isla. Victoria hablaba de mi marido, ¿no? De mi marido que es Gustavo, que me parece que en ese clic que decía recién está por ahí Gustavo, y me parece que Gustavo fue fundamental en esto, como fue fundamental en el momento que yo me acerqué también a esa rubia que ella odiaba, que se llama Magalí. No, ya sé. Pero digo, esto hago hincapié en eso porque para el nieto que está dudando es importantísimo el que esté al lado, ¿no? En el empujón. Y tal vez el mensaje va no ni a Felipe ni a Marcela, sino a esas personas que están al lado y le dicen todos los días que las aman, ¿no? Y que quieren formar una familia con ellos y que están formando una familia y lo están acompañando día a día. Me parece que está bueno que puedan también apoyar y acompañar en la búsqueda de la identidad y de toda la sociedad que puede estar cerca a un nieto. Vivíamos en un barrio como Lugano y 2 y todo el mundo sabía que los dos éramos hijos desaparecidos. Cuando recuperamos nuestra identidad nos venían gente de 2 cuadras y nos decían, sí, acá siempre se supo que eras hijo desaparecido. Sí, igual insisto en que los funcionarios públicos tienen otra obligación y que los jueces que inclusive hoy siguen estando en algunos lugares del Poder Judicial y los abogados y esa corporación que también existe fueron muy importantes en que esto fuera posible. A mí el clic de puntualmente denunciar a Romero Victorica ahora
lo tengo recién este año, porque yo voy a Comodoro Pi, estoy en una causa por la AAA, porque desaparecimos en febrero del 76 nosotros, y veo el nombre de